¿Qué es un arreglo y para qué sirve? ¿Cómo se puede recorrer el contenido de un arreglo? ¿Se puede almacenar objetos dentro de un arreglo? Esta semana explicaremos qué son los arreglos, cómo se crean, establecer su tamaño y recorrerlos. Crearemos sencillos códigos de ejemplo para explicar cada uno de los conceptos abordados, cómo introducir elementos y recorrer su contenido. Ok, ¿estamos listos? ¡Comencemos! Este video es el primero de una serie de 3 partes donde hablaremos de arreglos estáticos, arreglos dinámicos a través de ArrayList y la realización de un programa con arrays dinámicos. Un arreglo es una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de datos del mismo tipo, ya sea primitivos como los enteros, los dobles, los char y los float, u objetos como string o los propios creados por el desarrollador. Comenzamos con los arreglos más sencillos, los unidimensionales, de tipo primitivo. Para implementarlo, primero se escribe el tipo de dato primitivo que va a contener y luego se abre y se cierran corchetes. Esto indicará que es un arreglo unidimensional. Luego se escribe el nombre del arreglo y se construye la estructura con new y el tipo de dato. Y entre corchetes la cantidad de datos que se almacenarán, también conocido como tamaño o dimensión. Es importante señalar que los arreglos son estáticos y se deben establecer sus tamaños al ser declarados. Este valor no puede ser modificado durante la ejecución del programa. Otro punto importante es que la estructura no se almacena en disco, sino en la RAM. Esto permite al array ser extremadamente rápido en su ejecución, pero con un alto costo. Su información es volátil. Si se detiene la ejecución del programa o se apaga el computador, se pierden los datos. Los arreglos unidimensionales en analogía son como un conjunto de casilleros alineados. Se identifican enumerándolos de 0 hasta el número anterior de su tamaño o dimensión, en este ejemplo 5. Es decir, que en total son 6 casilleros. Esto se conoce como posición. En cada posición se puede guardar un único tipo de dato primitivo declarado, en este ejemplo de tipo char. Esto se conoce como valor de la posición X del arreglo. Crearemos un ejemplo de la imagen arreglo de tipo char llamado letras, de dimensión 6, con los caracteres de la letra A a la F en cada posición. Si se observa, para almacenar el carácter A se llama el arreglo letras y dentro de los corchetes se indica la posición, para este ejemplo 0, indicando que el carácter A se encontrará almacenado en el arreglo letras en la posición 0. Otra forma para cargar el arreglo es después de indicar el nombre del array igualarlo a los datos char separados por comas y encerrados entre llaves. En este caso no hace falta declarar la dimensión o tamaño, ya que el número de datos introducidos lo hace. Usando esta forma, el usuario no puede introducir datos. Estos forman parte del código. Comenzaremos desarrollando el primer ejemplo. Para ello vamos a crear el proyecto. Nos vamos a File, New, Java Project. Este proyecto lo vamos a llamar Array Estático. Presionamos Finish, nos dirigimos hacia el proyecto y vamos a crear un paquete que vamos a llamarle Array. Presionamos Finish y dentro de este paquete vamos a crear una clase que llamaremos principal. Esta clase contendrá el método main, lo seleccionamos y presionamos el botón Finish. Dentro de la clase principal vamos a desarrollar los diferentes ejemplos. Lo primero que vamos a crear es una constante, porque como acabamos de decir en el video, el tamaño de un arreglo es constante a lo largo de toda su ejecución. Entonces nos vamos antes del método main, creamos una constante de tipo público, porque las constantes son públicas, no como los atributos que son privados, públicas de tipo static, final de tipo entero, le vamos a llamar tama, de tamaño 6. Ya creada la constante, nos vamos al método main y vamos a crear el arreglo. Vamos a crear un arreglo de tipo char, abrimos y cerramos corchetes, se va a llamar letras en plural, igual, new, char, de tamaño tama, que es la constante. A continuación vamos a colocar cada letra correspondiente desde la A a la F en cada una de las posiciones del arreglo. Entonces colocamos letras en la posición 0 igual a
entre apóstrofes simples porque son char. Y repetimos letras entre corchetes 1, la posición 1, igual a B entre corchetes simples. Copiamos esta línea de código y pegamos para completar tanto las posiciones como las letras faltantes. De esta manera hemos creado el arreglo de letras con las letras desde la A a la F. Ahora vamos a recorrer e imprimirlo en consola. Para ello vamos a realizar un for. Este for tendrá un número entero x que se iniciará en 0 y debe ser menor a tama, porque recuerden que los arreglos van desde 0 hasta la posición anterior al tamaño designado en el arreglo. Y lo vamos a incrementar en una posición. No vamos a abrir llaves en el for porque simplemente vamos a trabajar con una línea de código, que va a ser el system.out.println. Dentro del println vamos a colocar el arreglo de letras en la posición X. Guardamos y ejecutamos. Como podemos observar en la consola tenemos las letras desde la A hasta la F. Quiere decir que se están almacenando dentro del arreglo y se están imprimiendo a través del for. Es importante declarar lo del tamaño. X debe ser menor al tamaño. Uno de los errores muy comunes que ocurre con los programadores es que se olvidan de que es el número anterior y le colocan un igual. Entonces, si ejecutamos, guardamos y ejecutamos dejando el for con el igual, nos va a dar un error de sección de thread y nos va a decir de que el array, el índice, está fuera del rango. Este es un error muy común, sobre todo cuando se están trabajando con arreglos muy grandes. Entonces venimos, vamos a corregir, eliminamos el igual, guardamos y ejecutamos. Y ahora sigue trabajando correctamente. Vamos a cargar ahora directamente el arreglo de letras desde su declaración. Marco el código, presiono botón derecho, selecciono la opción en Eclipse que dice Source y le digo añadir bloque de comentario. Y nos deja en comentario el código que habíamos creado. Ahora vamos a crear otra vez el arreglo, pero generándole de una vez el contenido. Para ello, llamo a char, abro y cierro corchetes, el nombre va a ser letras, al igual que el anterior, igual, abro llaves y dentro de él coloco entre apóstrofes sencillos A, coma, entre apóstrofes sencillos B y así sucesivamente hasta llegar a la F. Cierro llaves, punto y coma. Guardamos y ahora ejecutamos. Fíjense que nos genera el mismo resultado, simplemente que ahora todo está en una sola línea. Parece mucho más sencillo, pero les repito, cuando se carga un arreglo de esta manera, el usuario no interviene. Simplemente ya está declarado en el código y así se va a ejecutar. Entonces, dependiendo del uso que vaya a tener, si ustedes van a pedirle al usuario, por ejemplo, un nombre, tienen que generarlo indicando el tamaño y cargando el valor a medida que se le vaya pidiendo el usuario. Pero si son datos que ya están preestablecidos, se pueden cargar directamente como aparece en la línea número 13. Por otra parte, tenemos los arreglos multidimensionales, también llamados matrices. Como su nombre lo indica, son arrays de 2 o más dimensiones. Se declaran de la misma forma que los unidimensionales, con la diferencia que se deben agregar tanto corchetes abiertos y cerrados como el número de dimensiones que se vayan a crear. Asimismo, después del constructor, se debe indicar el tamaño de cada dimensión por cada uno de los corchetes. Es importante señalar que el tamaño debe ser un número entero positivo. Comenzaremos con una imagen representando una matriz de 2 dimensiones. Si comparamos estos casilleros con el arreglo unidimensional anterior, podemos determinar que tienen 3 casilleros que van desde 0 a 2. Es lo que se conoce como posiciones. Pero en este caso, estas posiciones se refieren al número de columnas. Si contamos las filas, son también 3 filas que van desde 0 hasta 2. Es decir, tengo 2 posiciones, tanto de columnas como de filas. Esto determinará la ubicación del casillero. Pero podemos ir un paso más allá y tener más posiciones. En este caso tendría 3 hileras de casilleros de 9 casillas cada una. Por lo tanto, la posición de profundidad sería de 3, iniciando de 0 y finalizando en 2. En otras palabras, tendría un cubo de 27 casilleros. Y para determinar una posición se requiere el valor tanto de la columna, de la fila y de la profundidad. Para este punto, crear una matriz de más de 3 dimensiones solo se puede programar. Nuestros sentidos no pueden visualizar, por ejemplo, en imágenes, una matriz de 4, 5 o más dimensiones.
En el ejemplo se observa una matriz de tipo string llamada nombres, con las dimensiones de 3 columnas y 3 filas, en total 9 nombres. Para almacenar un dato se requiere indicar la fila y la columna. Al igual que el array unidimensional, se pueden introducir todos los datos en su creación. La diferencia radica en que se deben abrir llaves para la matriz y abrir y cerrar llaves para cada fila de la matriz, separándolas por coma. Antes de realizar el ejemplo de arreglos de más de 2 dimensiones, es importante recordarles que todo el código de este proyecto se encuentra en GitHub. Si ves en la descripción podrás encontrar el enlace, donde podrás ver todo el código realizado en cada uno de los videos de nuestro canal. Continuando con el ejemplo, nos vamos a la línea 18 después del for y vamos a crear nuestro arreglo. En este caso, el arreglo es de tipo string. Lleva doble corchete porque es de 2 dimensiones. El nombre será nombres en plural y llevará el contenido entre llaves de Ana, María y José en la primera fila, Eva, Juan, Carlos en la segunda fila y Víctor, Inés y Pedro en la tercera fila. Como puede observar, son 9 nombres, ya que el tamaño es de 3 filas y 3 columnas. 3 por 3, 9. Otra observación importante para hacer en el código es que cada fila, después de cerrar llave y colocar la coma, presionamos Enter y bajamos. Esto se puede hacer en todo el código de Java cuando se utiliza una coma al separar parámetros o datos, y evita tener que crear líneas de código extremadamente largas. Asimismo, si han podido observar, comenzamos al revés, creando el arreglo de string nombres con todos los datos. Esto porque son 9 datos, son nombres, es largo y no queremos perder tiempo. Pero luego mostraremos cómo cambiar o editar un nombre específico de los creados, ubicándolo a través de su posición en filas y columnas. Ahora recorreremos el arreglo. Para ello requerimos de 2 for. El for externo será un entero que llamaremos filas, inicializa en 0 y filas va a ser menor a 3, que es el tamaño máximo de columnas. Y incrementamos fila en 1. El for interno va a tener un entero que vamos a llamar columnas, va a ser igual a 0, donde columnas también va a ser menor a 3, que es el número máximo de filas, y vamos a incrementar columnas en 1. Dentro de este segundo for, vamos a crear un system.out.println donde llamaremos a nombres en la posición filas y en la posición columnas, cada una con sus respectivos corchetes. Y le concatenamos un signo de guión para separar cada uno de los elementos. Cerramos llaves del for interno y luego colocamos un system.out.println en blanco para hacer un salto de línea, porque luego cuando él vuelva a entrar al for externo estará en la segunda fila y necesitamos haber bajado un espacio. Ahora guardamos y ejecutamos. Como podemos observar, tenemos Ana, María, José, Eva, Juan, Carlos, Víctor, Inés y Pedro. Tenemos 3 filas, 3 columnas. Es un arreglo de 2 dimensiones, de tamaño 3 por 3. Ahora vamos a modificar un dato. Vamos a cambiar a Eva y vamos a llamarle Evaristo. Para ello tenemos que ubicarnos en la posición de Eva y cambiar el nombre a Evaristo. Si observamos, Eva está en la primera columna, que en este caso es 0. La posición 0, y está en la segunda fila. La segunda fila es la posición 1. Recuerden, la primera fila es 0, la segunda fila sería la posición 1. Entonces nos tenemos que ubicar en la fila 1, en la columna 0 y modificar ese dato que es Eva y la llamaremos Evaristo. Para ello nos vamos a ubicar antes del for y en la línea número 21 vamos a hacer la modificación. Colocamos nombres en la posición de la fila 1 y en la posición de la columna 0. Y esto va a ser igual al nombre Evaristo entre comillas. Guardamos, ejecutamos y ahora si podemos observar, fíjense que en vez de Eva ahora dice Evaristo. Ha sido modificado. De la misma forma en que hemos modificado podemos ir agregando cada uno de los elementos. Lo que pasa es que sería mucho más largo y ocuparía más tiempo del video. La idea es que puedan ver que se puede crear tanto arreglos bidimensionales o de más de 2 dimensiones directamente o asignándole a cada una de sus posiciones.
Pero antes, si te gusta el contenido, danos like y suscríbete. Dale click a la campanita de notificaciones para recibir avisos de nuevos videos. Escríbenos en los comentarios sobre nuevos temas que quieras ver en este canal y con mucho gusto te responderemos. Tenemos el arreglo de objetos. Como su nombre lo indica, almacena objetos. Para ello, se declara de la misma forma que un arreglo unidimensional. Pero en vez de indicar un tipo primitivo, se le asigna una clase. La gran ventaja es que un objeto posee tantos atributos con diferentes tipos de datos como el programador necesite, además de los métodos que se pueden utilizar. Se puede declarar más de una dimensión de ser necesario. Cada posición del arreglo almacena un objeto. En el ejemplo podemos observar un arreglo de tipo clase persona que llamaremos personas y tiene tamaño 5. Para agregar un objeto se le indica al arreglo personas la posición, en este caso 0, y luego se instancia el objeto de la clase persona. Los métodos de un objeto almacenados en el arreglo se llaman con el nombre del arreglo, dentro de los corchetes la posición del objeto al que queremos manipular y luego colocamos punto y buscamos el método correspondiente. Continuando con el ejemplo de arreglos utilizando objetos, tenemos que crear una nueva clase. Nos dirigimos a crear clase y la llamaremos persona. Hacemos clic en Finish y vamos a trabajar en ella. Vamos a tener tres atributos. Uno llamado nombre de tipo string. Vamos a tener la edad de tipo entero y el sueldo de tipo doble. Adicionalmente, vamos a crear dos constructores, un constructor que no lleva parámetros y un segundo constructor que lleva por parámetro cada uno de los atributos que requerimos, el nombre, la edad y el sueldo. Esto es una característica del polimorfismo en la programación orientada a objetos y se llama sobrecarga de constructores. Dentro del constructor persona que recibe parámetros, asignaremos a cada uno de los atributos el parámetro que está recibiéndose a través del constructor. Esto puede parecer confuso ya que tienen el mismo nombre, sin embargo los atributos se llaman con dis. En este caso, dis.nombre igual a nombre, que es el parámetro que está recibiendo el constructor, dis.edad, que es el atributo, recibe la edad que está recibiéndose a través del parámetro, y dis.sueldo, que es el atributo, recibe el parámetro sueldo del constructor. El siguiente paso que vamos a realizar es crear los métodos set y get. Esto se puede hacer de forma automática. Simplemente me dirijo a cualquier área de mi editor, presiono botón derecho, me voy a donde dice Source y selecciono Generar Getter and Setters. En la ventana que se abre le indico que seleccione todos los atributos y le digo Generar. Y automáticamente se me generan los get y los set. Guardamos. Y nos dirigimos al código principal. Nos dirigimos al final después de haber creado el for para recorrer en la matriz y en la línea número 29 seguimos con el código. Vamos a crear un arreglo de la clase personas que vamos a llamar personas. Este va a ser igual a new personas con el tamaño tama, que es la constante que creamos al principio del video. Ahora vamos a llamar al arreglo personas y en la posición 0 vamos a construir un objeto de la clase persona que lleve los parámetros con los nombres José, edad 20 y sueldo 1200. Como segundo ejemplo, vamos a llamar al constructor que no recibe ningún parámetro. Entonces, vamos a crear en el arreglo personas, en la posición 1, va a ser igual a new persona, el constructor sin parámetro. ¿Qué ocurre en este punto? Simplemente se crea el objeto, pero no hay datos. Para ello utilizamos los métodos. Vamos a llamar a personas en la posición 1, punto, setNombre y establecemos el nombre María. Y también vamos a llamar a personas en esa misma posición 1 y le vamos a llamar en el método setEdad y le establecemos la edad en 22. Y podemos dejar el sueldo sin valor. Con esto tenemos creadas dos personas dentro de nuestro arreglo de tamaño tama, que es igual a 6. Vamos a recorrer estos dos elementos. Llamamos un for, establecemos en entero llamado x igual 0, x es menor a tama, incrementamos en x más y hacemos un system o printline donde vamos a llamar al nombre igual personas en la posición x.getNombre más concatenamos edad, dos puntos,
concatenamos a personas en la posición x.getDeDat. Guardamos y antes de ejecutar quiero indicarles que va a producirse un error porque solamente hemos creado 2 objetos y la matriz es de 5 posiciones. Cuando él vaya a recorrer el tercer elemento no hay nada. Es más, ni siquiera se ha creado un objeto, va a ser nulo y esto va a generar un error. Ejecutamos y fíjense el error que les estaba indicando. Aquí dice que hay un JavaLang null pointer exception. O sea, un error de puntero. Él está apuntando a una posición dentro del arreglo que no existe nada. Entonces dice que no puede invocar en el objeto persona el nombre ni la edad porque en la posición X el objeto es nulo. ¿Cómo puedo solventar esta situación? Bueno, muy sencillo. Me devuelvo a la línea 36 y antes de escribir el system.out.println voy a crear una condicional. Voy a decir si personas en la posición X es diferente a null, entonces imprímelo en la consola. Guardo, ejecuto y ahora fíjense que no hay ningún error y me dice nombre José, edad 20 y nombre María, edad 22. Los datos están correctos. Esto es importantísimo. Esto es otro gran error que cometen muchos programadores cuando trabajan con arreglos. Se les olvida que si están trabajando con arreglos de objetos y tienen un arreglo muy grande y no tienen ocupadas todas las posiciones, si yo lo recorro al momento de llegar a una posición donde no se ha creado el objeto, esto es nulo y genera una excepción de puntero. Mostraremos el uso del foreach. Es una estructura de iteración optimizada, especialmente diseñada para recorrer arreglos, mucho más eficiente que el for tradicional y se utiliza cuando se desea recorrer todos los elementos de un arreglo. Dentro del for se pide el tipo de dato a obtener, luego se colocan 2 puntos y el nombre del arreglo al que se va a hacer el recorrido. En el ejemplo se muestra cómo recorrer el arreglo de tipo char llamado letras. Cada letra del arreglo se almacena en una variable llamada letra y luego dentro del for se imprime en consola a través del system.out.println. Ahora vamos a recorrer a través de un foreach el arreglo persona, que es de objetos. Es similar para cualquier tipo de variable primitiva. Para diferenciarlo con el recorrido que hemos hecho anteriormente, lo que haremos es colocarle esta persona en el texto del system.out.println. Nos vamos a la línea 38 y vamos a dar Enter 2 veces y vamos a comenzar a trabajar. Escribimos for persona per, que es la variable que va a guardar el dato, 2 puntos personas, que es el arreglo que vamos a recorrer. Y dentro de él, como habíamos recordado, hay que evaluar que no sea nulo. Entonces escribo si per es diferente a null, entonces hago el system.out.println y llamo este nombre, 2 puntos, concateno, per.getNombre. Vuelvo a concatenar con un más, esta edad, más, concateno, per.getEdad. Fíjense lo corto que queda el código del for. Es extremadamente efectivo aparte de la cantidad de texto en la sintaxis como en su ejecución interna a través del compilador. Guardamos. Ejecutamos y fíjense que aquí tengo al final estas últimas 2 líneas dicen este nombre para saber de qué se trata del foreach que acabamos de crear. Este nombre José, esta edad 20, este nombre María, esta edad 22. ¿Ok? Hemos ejecutado el foreach para un arreglo de objetos. Repito, esto es similar para un objeto de tipo primitivo. Ahora vamos un paso más allá. ¿Cómo podría realizar un foreach para un arreglo de más de 2 dimensiones? Bueno, tenemos el arreglo nombres. Vamos a trabajar con él y vamos a explicar qué vamos a hacer. Si ustedes recuerdan, vamos a ver aquí abajo en la consola. Esto es mi arreglo bidimensional, mi matriz de 2 dimensiones. Si ustedes recuerdan, cuando entramos en el primer for y leemos los datos, obtenemos la primera fila. En este caso, la primera fila es Ana, María y José. Significa que si yo tenía un arreglo de 2 dimensiones, cuando leo la primera fila, lo que él me devuelve es un arreglo unidimensional. Entonces puedo utilizar el foreach para que el primer foreach me traiga un arreglo unidimensional y el segundo foreach me recorra ese arreglo unidimensional nombre por nombre. Si no lo ven, vamos a realizarlo. Nos vamos a la línea número 44 y comenzamos.
escribo un for string en forma de arreglo unidimensional, o sea, con un solo corchete que abre y cierra. Vamos a llamarle noms con S para saber que es plural, son nombres. Dos puntos, el arreglo nombres. Recuerden, el arreglo nombres es bidimensional y estoy guardando un arreglo unidimensional en noms. Luego establezco un for de tipo string con el nombre non y va a recorrer a noms en plural. O sea, va a recorrer el arreglo unidimensional y va a guardar cada elemento en nom. Y luego un system.out.println donde llamamos a non y vamos a separarlo a través de un asterisco para poderlo diferenciar en el código. Luego, al salir del for interno, vamos a hacer un system.out.println para que cada vez que termine una fila haga un salto de línea a la siguiente fila. Listo, guardamos y ejecutamos. Fíjense ahora aquí en las últimas 3 líneas de la ejecución en la consola me dice Ana, asterisco, María, asterisco, José, que es la primera fila. Luego Evaristo, asterisco, Juan, asterisco, Carlos, asterisco. Y luego la tercera fila, Víctor, asterisco, Inés, asterisco, Pedro, asterisco. ¿Qué significa? Que los dos fores trabajaron en conjunto. El primer fores captura una fila completa y el segundo fores guarda cada uno de los elementos en non y los imprime. Bueno, esto es todo. Nos vemos el próximo video. Recuerden, esto es una sesión de 3 videos de arreglos. El primer video, que es el que acabamos de hacer, es con arreglos estáticos. El segundo video es con arreglos dinámicos utilizando ArrayList. Y el tercer video es hacer un ejercicio con interfaz gráfica de usuario utilizando arreglos dinámicos, o sea, ArrayList. Ayúdanos a crecer, únete al canal, suscríbete y dale like a nuestros videos. Escríbenos en los comentarios y danos tu opinión. La próxima semana tendremos 2 videos: cómo exportar un proyecto de GitHub en Java usando Eclipse y cómo crear un ejecutable YAR. Síguenos en nuestras redes sociales, te esperamos la próxima semana.